El Señor esté siempre con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Él les responde: «¿No habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes de la proposición que solo está permitido comer a los sacerdotes, y se los dio también a quienes estaban con él». Y les decía: «El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido señor obispo de Santander y amigo Manuel, queridos hermanos presbíteros, hermanos y hermanas todos, estamos celebrando la Eucaristía en este lugar particularmente santo. Y además celebramos la Eucaristía recordando que hace 100 años hoy, aunque el registro del nacimiento fuera controvertido, hace 100 años hoy nació don Marcelo en Villanubla. Decir don Marcelo basta. Para los que tuvimos la oportunidad de conocerlo, unas veces a través de los medios de comunicación social y otras veces por el trato directo, tenemos la impronta de su personalidad, que podemos decir era todo un caballero, y en todos los órdenes. Precisamente en este templo, en el santuario, entonces todavía no había sido declarado basílica, aquí en el santuario recibió la ordenación de presbítero, la ordenación sacerdotal. El que hoy hayamos dedicado este tiempo a la memoria de don Marcelo, antes recordándolo en la conferencia tan culta de don Javier y ahora recordándolo ante el Señor, esta memoria significa para nosotros gratitud, también el recordar a alguien que formó parte de nuestra diócesis y también de nuestro presbiterio. Una persona con el cual hemos contraído todos nosotros, seamos más conscientes o menos conscientes de ello, hemos contraído una deuda impagable. Pero antes de decir otras palabras sobre don Marcelo, yo quería subrayar de la primera lectura lo siguiente. El profeta Samuel viene a actuar en la consagración de David como ministro de la elección de Dios. Ya hemos visto cómo de antemano quedaba definitivamente descartado aquel que el Señor realmente había elegido. Todos nosotros, queridos hermanos, hemos recibido una llamada, una elección del Señor. Estamos en su seguimiento. Desarrollamos las diversas tareas en medio de la Iglesia y de la sociedad, porque el Señor lo ha querido.
Y la palabra querer aquí significa dos cosas. Porque el Señor libremente nos ha llamado, y porque nos ha llamado, porque nos llevaba en el corazón. Los hombres fácilmente nos pagamos con las apariencias, pero Dios mira el corazón. Bendigamos al Señor, porque Él inmerecidamente, ninguno de nosotros hemos hecho méritos para ser llamados. Inmerecidamente, el Señor ha pasado a nuestro lado y nos ha dicho: vente conmigo. Quiero que seas mi discípulo, quiero que participes en los trabajos apostólicos, en la Iglesia, a favor del reino de Dios y también de la humanidad. Él lo ha querido, en su libertad soberana y también en su amor insospechado, entrañable. Los hombres vemos las apariencias, Dios ve el corazón. Bendigamos al Señor, porque también nosotros hemos sido llamados, como un día fue llamado don Marcelo. Yo a don Marcelo lo conocí ya más bien un poco tarde, no por los medios de comunicación, que eso pronto, pero personalmente lo conocí más bien un poco tarde, cuando él venía a Fuentes de Nava. Aquí tenemos eminentes personas de Fuentes de Nava también, alguien que fue muchos años párroco de Fuentes de Nava. Yo lo conocí sobre todo cuando ya venía a pasar un tiempo de descanso en el verano a Fuentes de Nava, donde había nacido su madre y donde precisamente ellos, Angelita y él, construyeron una casa. Entonces lo conocí particularmente. Y un detalle que nunca había comunicado, pero me parece que esta tarde, en este ambiente de confidencialidad, de gratitud, también quiero recordarlo. Cuando yo comencé el ministerio episcopal en Bilbao, la primera celebración fue una celebración con muchos ruidos, sobre todo desde la Plaza de Santiago, que así se llama. Y en varios momentos en aquella celebración se acercó don Marcelo y me dijo: adelante, va resultando todo muy bien, no tengas miedo. Siempre recibí de don Marcelo el afecto, el apoyo, la cercanía. Pude estar también el día de su funeral en Toledo. Fuimos varios sacerdotes de la diócesis de Ávila, que estábamos pasando también unos días a final del mes de agosto en Arenas de San Pedro, y desde allí nos trasladamos al funeral en Toledo. Pero estos son, si queréis, detalles o muy personales o muy exteriores. Don Marcelo formó parte, y parte relevante, de una generación de obispos que tuvieron que hacer muchas transiciones. Cuando lo vemos a distancia, podemos pensar, era lo obvio, desde el punto de vista temporal, era lo que les tocaba. Tuvieron que hacer la transición conciliar. Don Marcelo estuvo los 4 periodos del concilio, tomó parte en ellos. Ahora ya solo en los obispos españoles hay uno que haya participado en el concilio, en el último periodo conciliar, concretamente don Gabino, el arzobispo emérito de Oviedo. Don Marcelo participó en los 4 periodos conciliares. Y no fue sencilla, ni mucho menos, la incorporación a nuestra Iglesia, la recepción se dice a veces, de lo que el Concilio Vaticano II significó. Ni mucho menos. Cuando se ve la reseña, se escucha cómo fueron las pruebas que tuvieron que superar,
Yo tengo que reconocer que me siento particularmente agradecido a aquella generación. No solo fue la generación que hizo la aplicación del concilio a nuestras diócesis, y además muy pronto, el último día del último periodo conciliar, ya los obispos españoles dirigieron una carta a todos nosotros, los fieles de España, anunciando que muy pronto se iba a crear la conferencia episcopal. Y efectivamente se creó. Esta tarde ha aparecido el nombre de don Fernando Quiroga, que fue canónigo aquí en Valladolid, después obispo de Mondoñedo Ferrol, como don Manuel, y después el arzobispo en Santiago de Compostela y el primer presidente de la Conferencia Episcopal Española. Tuvieron que hacer un esfuerzo sobreañadido para la aplicación del concilio en nuestras diócesis y al mismo tiempo participaron en la transición no solo política, también cultural y social de España en aquellos tiempos. Es una generación de obispos que merecen nuestra gratitud por el trabajo que hicieron y también por las penalidades que tuvieron que soportar. Y lo hicieron fundamentalmente bien. Solo Dios acierta siempre. Y los demás acertamos algunas veces y otras veces no. Lo hicieron fundamentalmente bien. De estas personas proviene también el servicio pastoral en sucesión ininterrumpida de nuestras diócesis en España. Don Marcelo pasó unos años muy complicados en Barcelona. Los que ya tenemos el privilegio de una cierta edad lo sabemos por los medios de comunicación social. El Papa Pablo VI, escuchando a don Marcelo en el concilio, que tuvo varias intervenciones, ¿merecen la pena ser recogidas estas intervenciones? Merecen la pena. Quedó sorprendido de la personalidad de don Marcelo. De modo que cuando vino la oportunidad de renovar la responsabilidad en el servicio pastoral de la diócesis de Barcelona, todavía no se había dividido entre diócesis como ahora, el Papa Pablo VI pensó justamente en don Marcelo. Después aquellos 5 años fueron de mucho sufrimiento para él. Podemos comprenderlo. Ahí me llama la atención que la dureza con que fue recibido se mantuvo hasta el final. En ningún momento hubo flexión. Don Marcelo después en Toledo ya pudo desarrollar de una manera abundantísima sus dotes de buen pastor. Siempre llamaba la atención de don Marcelo su predicación. Incluso cuando se leen los textos escritos por él, si le hemos escuchado varias veces predicar, fácilmente podemos, hasta la entonación, colocar entre líneas. Un hombre de una oratoria desbordante, de una riqueza de castellano bien curtido, clásico, con la capacidad de suscitar la atención y de mantenerla siempre. En una armonía entre forma de decir y contenido que pronunciaba, que resulta siempre admirable. A mí siempre me resultó, repito, admirable. Yo lo escuché bastantes veces en Ávila, en la fiesta de la transverberación de Santa Teresa de Jesús, donde él predicó nada menos que 27 años. El que ha sido capellán del Monasterio de la Encarnación de Ávila hasta hace pocos años, tuvo el acierto de recopilar estas 27 intervenciones que se pueden encontrar y se pueden leer. Yo allí especialmente lo escuché. Era don Marcelo un hombre dotado para la palabra pronunciada en la predicación.
Así como, por ejemplo, pensemos, el Papa emérito Benedicto XVI es un hombre especialmente dotado para la palabra escrita. Don Marcelo predicaba admirablemente. Yo lo he oído a vosotros, a otras personas, cómo los domingos iban a escuchar a la catedral a don Marcelo, muchas personas que a lo mejor llegaban para la hora de la predicación y salían del templo una vez terminada la predicación. Era un espectáculo en el mejor sentido de la palabra. Era un acontecimiento espiritual y cultural escucharlo. A mí, don Marcelo, también otros aspectos me impresionaron especialmente de su persona. Yo esto lo descubrí un poquito más tarde. Don Marcelo estuvo atravesado, podemos decir, por un celo en el servicio caritativo y social. 20 años estuvo encargado en nuestra diócesis de lo que hoy podríamos decir la delegación de Cáritas. 20 años. Ya hemos escuchado a Javier cómo barrios enteros él puso en marcha la edificación de aquellas viviendas sociales, respondiendo a una necesidad de entonces. La caridad tiene una creatividad. En cada momento pidamos al Señor que nos dé acierto para poder responder a las necesidades de la situación, de las personas. Entonces era una necesidad primordial aquello. Tenemos que pensar siempre cuáles son nuestras necesidades primordiales hoy. Y otro aspecto que don Marcelo pudo desarrollar abundantemente en Toledo, en los muchos años que ejerció allí su ministerio episcopal, es el de las vocaciones sacerdotales. Él llegó a Toledo cuando el seminario de Toledo estaba, como muchos de nuestros seminarios, estaba en una especie como de decaimiento. Y él pudo enderezarlo, y no solo enderezarlo, sino elevarlo a una talla, a una imagen, a una realidad sorprendente. No solo de Toledo, había allí seminaristas también de otros muchos lugares, por ejemplo, de Barcelona, fueron muchos a Toledo y de otros muchos sitios. Entonces, con una buena formación espiritual y teológica, con una vida serena y ordenada en el seminario, haciendo partícipes a los presbíteros de la diócesis del celo por las vocaciones. Yo esto me lo he planteado muchas veces en nuestra diócesis. ¿Cómo podemos transmitirnos, queridos hermanos, el celo apostólico, crear una cultura vocacional en nuestra diócesis de Valladolid en concreto? Ya comprendo, hay momentos de abundancia vocacional y momentos de penuria vocacional que no dependen solo de nosotros, pero mucho sí depende de nosotros. Don Marcelo no solo acarició su seminario como a la niña de sus ojos, estuvo siempre cercano, pudo encontrar y supo encontrar a las personas para dirigir el seminario. Por ejemplo, estoy pensando en el que fue rector, nombrado ya por él, don Estanislao, que murió después pronto. O don Santiago Martínez Aceves, que murió como arzobispo en Burgos, que fue el director espiritual. El seminario de Toledo cambió profundamente. No es extraño que justamente en ese ambiente formativo del seminario de Toledo, muchos presbíteros formados allí hayan recibido después la ordenación episcopal. Es un grupo numeroso. Probablemente sea el grupo más numeroso los que pasaron por allí, bien porque fueran originarios de Toledo o bien porque fueran de otros sitios. Probablemente es el grupo más numeroso ahora en la conferencia episcopal. Los efectos de un ministerio apostólico fecundo, entregado con inteligencia, con dedicación plena, los estamos recogiendo también ahora.
Queridos hermanos, yo me alegro mucho de participar en esta celebración. Nuestra diócesis tenía no solo esta satisfacción de hacer memoria de él, también la obligación de hacer memoria de él. Hay personas que nos abren camino y nos iluminan como una estela en el camino de la vida. Sin duda que de este estilo es don Marcelo, sin duda. Hoy agradezcamos a Dios su persona, su ministerio, su vida. Pidamos también el descanso eterno para él. Demos gracias a Dios por lo que hemos recibido a través de su ministerio en nuestra diócesis de Valladolid y también en las diócesis de España. A veces se simplificaron desde los medios de comunicación social determinadas posturas que cuando se ve de cerca a las personas no son así, ni mucho menos. Pidamos por él y demos gracias al Señor por el regalo que nos hizo con don Marcelo a todos nosotros.